Estudio Escuela Dominical. Domingo 30 de marzo de 2025. Tema: Intercesión ante la presencia de Dios en favor de los pecadores. Lección: Números 16:46 al 50. Texto: Romanos 8:34. Introducción: La intercesión es un acto de gran poder y misericordia, a través del cual un individuo se presenta ante Dios en nombre de otros, buscando su favor y perdón. En el contexto bíblico, la intercesión ante la presencia de Dios es un acto de mediación y abogacía, especialmente en favor de aquellos que se encuentran en pecado y necesitan de la gracia divina. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos notables de siervos de Dios que intercedieron por el pueblo, rogando a Dios por su perdón y misericordia. La intercesión más significativa es la de Jesucristo, quien, como nuestro sumo sacerdote, intercede constantemente por los creyentes ante el Padre. Sin embargo, antes de la venida de Cristo, muchos hombres y mujeres de fe fueron llamados a interceder por los pecadores, como lo hizo Moisés en el desierto, cuando Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel por su pecado de idolatría. Moisés, en su profundo amor por su pueblo y en su conocimiento de la misericordia de Dios, se presentó ante el Señor, pidiendo perdón para ellos. Esta intercesión fue escuchada, y Dios, en su gracia, perdonó a la nación. La intercesión en la Biblia no es solo una solicitud por la misericordia de Dios, sino también un acto de identificación con los que pecan, un acto que refleja el corazón de Dios por la restauración de su pueblo. A través de la intercesión, los siervos de Dios no solo buscan el perdón para los pecadores, sino que también cumplen el mandato divino de ser canales de reconciliación entre el hombre y Dios. 1. La intercesión refleja el corazón de Dios. Dios mismo es un Dios de misericordia y compasión, y a través de la intercesión, los creyentes reflejan su corazón por los pecadores. Éxodo 6:7, y haré de vosotros un pueblo grande y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. 2. Moisés intercedió por Israel en momentos de juicio. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Moisés intercedió con valentía para evitar el castigo divino, demostrando el poder de la intercesión. Éxodo 32:11, y Moisés dijo a Jehová: ¿Por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 3. La intercesión puede evitar el juicio de Dios. A través de la intercesión, Dios puede cambiar su juicio y extender misericordia, como sucedió cuando Abraham intercedió por Sodoma. Génesis 18:28, y si los hallare en 5, no los destruiré. 4. Cristo es el gran intercesor por la humanidad. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre, quien intercede por nosotros continuamente. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 5. La intercesión requiere valentía y amor. La intercesión no es solo un acto de petición, sino también un acto de amor genuino hacia los demás, que nos impulsa a defender a los pecadores ante Dios. Salmo 106:23, y él intercedió por su pueblo y pidió perdón por su iniquidad. 6. La intercesión trae sanidad y restauración. A través de la intercesión, Dios puede traer sanidad, tanto espiritual como física, a los que están sufriendo. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 7. Todos los creyentes son llamados a interceder. Cada uno de nosotros, como parte del pueblo de Dios, tiene la responsabilidad de interceder por aquellos que están perdidos o viviendo en pecado. Romanos 121, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conclusión. La intercesión es un acto profundo de amor, compasión y obediencia hacia Dios, y es un llamado para cada creyente. Al interceder por los pecadores, estamos participando en el plan redentor de Dios, buscando su misericordia y la reconciliación de aquellos que aún están lejos de Él. Así como Moisés, Abraham y Jesucristo intercedieron, nosotros también debemos ser intercesores en la brecha, mostrando el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Primer título. Pronta obediencia de uno para dar vida a muchos. Versículo 46. Léase, Hebreos 5:7 al 9. Introducción. La obediencia es un principio fundamental en la vida cristiana,
y a menudo vemos en la Biblia cómo una obediencia decidida y pronta de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Desde el principio, Dios ha usado a hombres y mujeres que, dispuestos a seguir su llamado, han impactado a generaciones enteras, cumpliendo su propósito divino. La obediencia no solo es un acto de sumisión, sino una herramienta poderosa para que Dios derrame su vida, bendición y restauración en aquellos que lo rodean. El principio de la pronta obediencia se encuentra en la vida de muchos siervos de Dios. Moisés obedeció el llamado divino para liberar a Israel de la esclavitud, sin dudar ni poner excusas, y esto resultó en la liberación de todo un pueblo. En el Nuevo Testamento, el ejemplo más sobresaliente es el de Jesús, quien, a través de su obediencia perfecta al Padre, trajo vida y salvación a toda la humanidad. Jesús mismo dijo que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió, y al cumplir esa voluntad, trajo salvación y vida eterna para todos. Así, la pronta obediencia de una persona puede convertirse en el medio por el cual otros experimentan la vida. Es un recordatorio de que nuestras decisiones de obedecer a Dios, aunque a veces parecen pequeñas o sin impacto inmediato, tienen el potencial de traer bendición y transformación a muchas vidas. Como creyentes, debemos entender que nuestra obediencia a Dios no solo nos afecta a nosotros, sino que, a través de ella, Él puede obrar para dar vida a otros, y a través de su poder, podemos ser instrumentos de cambio en un mundo necesitado. La obediencia de uno puede traer liberación a muchos. La pronta obediencia de Moisés a Dios, al aceptar la misión de liberar a Israel, resultó en la liberación de un pueblo entero. Nuestra obediencia puede tener un impacto eterno en la vida de los demás. Éxodo 14:15, y Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Jesús, obedeciendo al Padre, trajo salvación a toda la humanidad. La obediencia perfecta de Cristo al Padre, incluso hasta la muerte, trajo vida eterna a los que creen en Él. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La obediencia inmediata demuestra confianza en Dios. La pronta obediencia no se demora, porque confía en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para los demás. Primera a Timoteo 6:11, pero en cuanto a ti, siervo de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La obediencia trae bendición no solo para el obediente, sino para los demás. Al obedecer a Dios, podemos ser canales de bendición para aquellos que nos rodean. Malaquías 3:12, y todas las naciones te llamarán bienaventurada, porque serás una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La obediencia es un acto de amor a Dios y a los demás. Cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando que lo amamos, y eso se refleja en cómo tratamos a los demás. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia nos permite ser instrumentos de vida y paz. Cuando obedecemos a Dios, somos usados por Él para llevar vida y paz a quienes están en oscuridad. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La obediencia trae frutos abundantes. La obediencia a Dios produce frutos que benefician no solo a los que obedecen, sino también a otros, permitiendo que el reino de Dios se expanda. San Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Conclusión. La pronta obediencia a Dios tiene un poder transformador. No solo cambia nuestra vida, sino que puede cambiar la vida de aquellos que nos rodean, trayendo salvación, paz y bendición. Como creyentes, debemos aprender a obedecer rápidamente a la voz de Dios, confiando en su sabiduría y amor, y permitiendo que a través de nuestra obediencia, Él obre en otros para darles vida. Segundo título. Aarón, tipo de Cristo, intercediendo por el pueblo ante Dios. Versículos 47 y 48. Léase, San Lucas 23:34, los Hechos 7:59 y 60. Introducción. Aarón, el hermano de Moisés, desempeñó un papel fundamental en el Antiguo Testamento como sumo sacerdote del pueblo de Israel. A lo largo de su ministerio, Aarón se mostró como un intermediario entre Dios y el pueblo, especialmente en momentos de crisis y pecado. En su papel de intercesor,
Aarón ofreció sacrificios y oraciones en favor de los pecadores, buscando que Dios mostrara misericordia y perdón. A través de su vida y acciones, Aarón se convirtió en un tipo o figura de Cristo, quien, en el Nuevo Testamento, es el sumo sacerdote eterno que intercede por la humanidad ante el Padre. La intercesión de Aarón por el pueblo refleja el profundo amor y la compasión de Dios por su pueblo, aun en medio de su rebelión y pecado. De manera similar, Cristo, con su sacrificio perfecto en la cruz, se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, intercediendo por nosotros de manera continua y eficaz. La función de Aarón como sacerdote no solo prefiguraba la obra de Cristo, sino que también subrayaba la necesidad de un mediador entre un Dios santo y un pueblo pecador, algo que se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo. La intercesión de Aarón también enseña la importancia de la obediencia, la compasión y la fe al acercarnos a Dios en nombre de otros. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo de Aarón y de Cristo, intercediendo por los demás, pidiendo perdón y misericordia para aquellos que están perdidos en sus pecados. Al igual que Aarón, quienes somos sacerdotes en Cristo, estamos llamados a ser intermediarios en oración por nuestro prójimo, sabiendo que nuestra intercesión puede traer restauración y bendición. 1. Aarón como mediador entre Dios y el pueblo. Aarón, como sumo sacerdote, actuaba como intermediario, llevando las peticiones del pueblo ante Dios. Este papel prefiguraba el mediador perfecto que sería Cristo. Éxodo 29:4, y harás acercar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 2. La intercesión de Aarón en tiempos de juicio. Cuando el pueblo pecó, Aarón intercedió con sacrificios y oraciones, buscando la misericordia de Dios para evitar el juicio divino. Números 16:48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. 3. La compasión de Aarón por el pueblo. Aarón mostró compasión por el pueblo de Israel, intercediendo aún cuando su pecado era grave. Esto refleja el corazón de Cristo, quien intercede por nosotros con compasión. Éxodo 32:22, y dijo Aarón a Moisés, no se enoje mi Señor, tú sabes que este pueblo es inclinado a mal. 4. Cristo como el sumo sacerdote eterno. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno, quien intercede por nosotros ante el Padre, tal como Aarón intercedía por el pueblo de Israel. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 5. La intercesión de Aarón para detener el castigo. Cuando el pueblo pecó, Aarón se apresuró a hacer expiación por ellos para detener el castigo de Dios. Esto ilustra cómo la intercesión de Cristo trae perdón y evita el juicio sobre los creyentes. Salmo 106:23, y él intercedió por su pueblo, y pidió perdón por su iniquidad. 6. Aarón, figura de la obra redentora de Cristo. El sacerdocio de Aarón, con su sacrificio y oración, apuntaba a la obra redentora de Cristo, quien ofrecería el sacrificio perfecto por los pecadores. Hebreos 10:12, pero Cristo, estando presente, ofreció un sacrificio perfecto para siempre. 7. La intercesión de Aarón como ejemplo para nosotros. Como Aarón, nosotros como creyentes también estamos llamados a interceder por otros, mostrando el mismo amor y compasión que Cristo ha tenido por nosotros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Conclusión. Aarón, al interceder por el pueblo de Israel, era una figura de Cristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. La intercesión no solo es un acto de misericordia, sino un acto de amor profundo, y como creyentes, debemos seguir este ejemplo de interceder por aquellos que nos rodean, sabiendo que nuestra oración puede traer vida y restauración a muchos. Tercer título. Manifiesta paga del pecado, la muerte. Versículos 49 y 50. Léase, Romanos 6:23, Apocalipsis 21:7 y 8. Introducción. El concepto de la paga del pecado es uno de los fundamentos más importantes y reveladores en la enseñanza bíblica sobre la justicia de Dios. Desde el principio, la Escritura deja claro que el pecado trae consecuencias graves, y la mayor de ellas es la muerte. No solo la muerte física, sino también la separación eterna de Dios, que es la muerte espiritual. Esta verdad está en el centro del mensaje cristiano, pues muestra la seriedad del pecado y la necesidad urgente de la redención. En el libro de Génesis,
cuando el hombre cayó en pecado, se le advirtió que moriría en el día en que comiera del árbol prohibido. La desobediencia a Dios trajo no solo la entrada de la muerte física en el mundo, sino también una fractura en la relación con el Creador. A lo largo de toda la Escritura, esta ley permanece vigente: el pecado tiene como consecuencia la muerte. Es un principio inmutable establecido por Dios, que no puede ser ignorado ni eludido. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, expone esta realidad de manera directa: la paga del pecado es muerte, una declaración contundente que refleja tanto la justicia de Dios como la condena que el pecado acarrea. Sin embargo, esta verdad no está aislada, ya que el mensaje del Evangelio ofrece una esperanza gloriosa: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La muerte, por tanto, es el precio que debe pagarse por el pecado, pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, ha provisto el medio por el cual los creyentes pueden ser liberados de esa condena. 1. El pecado trae la muerte espiritual. La desobediencia a Dios no solo afecta al cuerpo, sino que causa una separación espiritual, que es la verdadera muerte, alejada de la vida eterna con Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 2. La muerte física, consecuencia del pecado. Desde el principio, el pecado trajo la muerte física a la humanidad, un recordatorio tangible de la gravedad del pecado y su impacto en la creación. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 3. El pecado corrompe toda la creación. El pecado no solo afectó al ser humano, sino que corrompió todo lo que Dios había creado, trayendo la muerte a todo lo viviente. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. 4. La muerte eterna separa del Dios viviente. El mayor precio del pecado es la muerte eterna, que significa estar separado para siempre de la presencia de Dios. Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 5. La muerte de Cristo paga por el pecado de los creyentes. Aunque la paga del pecado es muerte, Cristo, al morir en nuestro lugar, pagó ese precio y nos ofrece perdón y vida eterna. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. El pecado produce consecuencias temporales y eternas. El pecado no solo tiene consecuencias inmediatas, como la muerte física, sino también consecuencias eternas si no se arrepiente y se recibe el perdón de Dios. Gálatas 6:8, pero el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 7. La obediencia a Cristo nos libra de la muerte. Aunque el pecado trae muerte, la obediencia a Cristo y su sacrificio nos da vida eterna, cambiando nuestra sentencia de muerte por una vida abundante en Él. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Conclusión. El pecado tiene una consecuencia fatal, la muerte. Sin embargo, Cristo, al morir por nuestros pecados, nos ofrece la oportunidad de pasar de muerte a vida. La obediencia a Él es la única manera de recibir la vida eterna y escapar de la paga del pecado. Este tema nos invita a reconocer la seriedad del pecado y a valorar la gracia de Dios, que a través de Cristo, nos da vida eterna. Texto, Romanos 8:34. ¿Quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.